Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este café informativo. El día de hoy con el magíster en Ciencias de la Educación de nuestra Facultad de Educación, un magíster de altísima trayectoria, de alta calidad, con una altísima acreditación. El día de hoy vamos a estar trabajando o conversando, más bien dicho, con la jefa del programa, la doctora Fabiola Sáez, que está por ahí, y también con el doctor Felipe Sepúlveda, quien es miembro del comité académico del programa. Y también tenemos la opinión de la primera línea de un estudiante, Constanza Olea, que está por ahí, que también va a participar el día de hoy para darnos su opinión como alumna, y de Paulina, quien ya es graduada del magíster, entonces nos podrá dar su mirada de cómo fue su experiencia y cómo le ha ido ahora que tiene el grado académico de magíster. La idea es que podamos conversar, no somos tantos, así es que en la medida que vayamos avanzando, luego vamos a dar un espacio para conversar y para poder responder dudas. Así también, si después quieren repetir esta sesión o quieren compartirla con alguien más, lo pueden hacer, pues va a quedar en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Posgrados UCSC, y así también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. ¿Ya? Además de que mucho de lo que vamos a decir hoy lo pueden encontrar en el sitio web de la universidad en posgrados.ucsc.cl. Fabiola, buenas tardes. Entiendo que nos tienes preparada una presentación para que vayamos ahí amenizando esta conversación. Sí, buenas tardes a todos y todas. Este espacio se agradece, ¿cierto?, para poder compartir la trayectoria de nuestro programa, invitarles, ¿cierto?, a los nuevos postulantes de la Corte 2022 que van a estudiantes que están interesados, ¿cierto?, poder caracterizar, describir, compartir en este espacio, a lo mejor consultas, preguntas y resumir un poquito las características de nuestros programas. Perfecto, perfecto. ¿Te parece si empezamos con tu presentación? ¿La compartes tú? Sí, perfecto. Quisiera que partieras contándome un poquitito, Fabiola, ¿cuál es el objetivo del Magíster en Ciencias de la Educación? Súper. Bien, primero es importante destacar que el programa de Magíster en Ciencia de la Educación es un programa de carácter académico. Para quienes están comenzando a explorar el tema de los magíster, de un posgrado, están iniciando, ¿no es cierto?, averiguando en qué consisten o cuáles son las diferencias. El magíster de carácter académico tiene, ¿no es cierto?, su fundamento en poder formar investigadores, se centra, ¿no es cierto?, y su foco es la investigación. En ese sentido, la idea es poder, ¿no es cierto?, aportar conocimientos y también competencias sólidas en investigación que le permitan al estudiantado, ¿no es cierto?, a partir de diferentes perspectivas, de diferentes teorías, de diferentes propuestas metodológicas, aproximarse a fenómenos y problemáticas de la educación. La idea es que puedan contribuir, pero siempre desde una perspectiva ética y basada en la antropología cristiana. Ese es como el gran objetivo, ¿no es cierto?, de nuestro programa y centrado, ¿cierto?, en investigación de carácter académico. Entiendo. Entonces, este carácter académico que tiene el programa también le debe dar algunos objetivos específicos particulares, quizás asociados a la Exactamente, investigación. Ok, exactamente. Sí, los objetivos específicos que busca el programa son cuatro principales. El primero es desarrollar justamente conocimiento específico en las ciencias de la educación que permitan fundamentar de manera pertinente procesos investigativos en coherencia con las líneas de investigación del programa. Vamos a hablar y conocer también cuáles son las líneas del programa, pero por ahora, ¿no es cierto?, continuamos con el segundo objetivo. Este es, ¿no es cierto?, desarrollar competencias investigativas que permitan generar conocimiento. Ese es el aporte, el centro, ¿no es cierto?, de un magíster de carácter académico, de investigación, es aportar con la generación de nuevo conocimiento al área, ¿no es cierto?, disciplinar específica. Y en este caso, según las líneas de investigación del programa, empleando métodos tanto cuantitativos, cualitativos o bien integrando estas aproximaciones metodológicas según la naturaleza misma que tenga, ¿no es cierto?, el problema, el fenómeno que se quiere investigar. El tercer objetivo es fortalecer también las competencias comunicativas que le permitan al estudiantado difundir, comunicar los resultados propios de la investigación a diversos públicos, ¿cierto? Cuando hablamos de investigadores en el área de las ciencias de la educación,
no solamente va a estar comunicando sus resultados a otros investigadores, sino que también en los contextos mismos educativos, a otros colegas, a docentes, al estudiantado. Entonces, la idea es poder fortalecer esas habilidades. Y finalmente, situar los problemas de investigación en la perspectiva ética valórica, para reflexionar sobre las implicancias sociales y culturales que, por supuesto, nunca deben dejar, ¿no es cierto?, de estar, siempre deben estar a la vista. Claro, claro que sí. Y cuéntame un poquitito, ¿quiénes pueden tomar este programa? O a quién está destinado? ¿A qué tipo de profesionales? Súper. Bien, excelente pregunta, porque la verdad es que pudiera pensarse que solo se limita a profesores, Mm, y en ese sentido, dentro de la versatilidad, ¿no es cierto?, que tiene el programa, también está abierto, además de profesionales del ámbito educacional, que por supuesto se les invita, ¿no es cierto?, a postular, a docentes de establecimientos educacionales, y también a la parte administrativa, en este caso a jefes de UTP, a directores, entre otros integrantes de la comunidad educativa. También están invitados aquellos profesionales que tienen, de alguna forma, un foco en la investigación, ya sea de diferentes perspectivas o enfoques en las ciencias de la educación. En este momento, por ejemplo, contamos con, son parte también de nuestro programa, profesionales del área de la salud, profesionales del área de la ingeniería, pero en todos los casos están vinculados a las ciencias de la educación o al ejercicio docente, al ámbito educativo. Por ejemplo, uno de nuestros estudiantes es ingeniero mecánico, pero trabaja, ¿no es cierto?, en un liceo técnico profesional, y él ha decidido, ¿no es cierto?, complementar su formación, además de aportar con lo disciplinar en su centro educativo, aportar también, ¿no es cierto?, con una formación más sólida en lo que es la educación, y por supuesto con un componente investigativo. ok, perfecto. Entonces, esto, ¿no es cierto?, como amplio de las personas que pueden ingresar, pero me imagino que todo confluye en un perfil de egreso común, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si yo me decido a tomar este programa, ¿cuáles son las competencias o cuál es el perfil con el cual yo me voy a graduar? Excelente, sí. Bueno, hablamos del perfil de egreso, el perfil de graduado, ¿no es cierto?, respecto de las características, competencias, habilidades, conocimientos que nosotros como académicos esperamos, ¿no es cierto?, lograr desarrollar en el estudiantado que ingresa a este programa, ¿no es cierto?, de posgrado. Específicamente, primero, se evidencian conocimientos tanto teóricos como prácticos acerca de las ciencias de la educación, que es el foco, ¿cierto?, la base de este magíster, pero además también desarrollar conocimientos y habilidades para el desarrollo de procesos de investigación. Como señalaba anteriormente, hay una riqueza en la contribución del aprendizaje, ¿cierto?, de diferentes aproximaciones metodológicas. Nuestros estudiantes desarrollan investigación desde una aproximación cuantitativa, cualitativa, otros desde una aproximación mixta, pero más allá de eso, ¿cierto?, todos nuestros estudiantes desarrollan habilidades para que el día de mañana, cuando estén, ¿no es cierto?, afronten, ¿no es cierto?, un posible problema a investigar, una vez que ya se gradúen, pueden perfectamente responder a esa problemática desde cualquier enfoque, porque van a tener, ¿no es cierto?, esta base tanto cuantitativa como cualitativa. Otra característica del perfil de egreso es que sean capaces de comunicar resultados de investigación con criterios de calidad que se establecen en la investigación de las ciencias sociales, y siempre basada en la ética desde la antropología cristiana. ¿Cierto? Siempre seguimos las directrices, ¿no es cierto?, para realizar investigación desde una perspectiva ética, con todos los procedimientos recomendados para poder llevar a cabo estos procesos de recolección de datos, de aproximación a los centros educativos o a la investigación que se requiere realizar. Mm, mm. Suena, o sea, suena súper, súper interesante, súper entretenido, pero cuéntame una cosa, ¿esto es compatible si yo estoy trabajando? Por ejemplo, si yo quiero tomar el magíster, pero estoy trabajando, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Es Súper. compatible? ¿Me puedes contar un poquitito de eso? Sí, dentro de las características del programa, una ventaja que tiene también, ¿no es cierto?, además de sus fortalezas en la calidad formativa, también son las características de la implementación misma que tiene. Es muy cómodo, ¿cierto?, para personas que trabajan
la jornada que ha dispuesto de desarrollo del programa, esta consiste en los días lunes a jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche, y además es quincenal. Las clases se desarrollan cada 15 días, no es, ¿no es cierto?, con una frecuencia semanal, por lo tanto le da un descanso a nuestros estudiantes para poder desarrollar también un estudio autónomo, para poder profundizar en los contenidos, eso les da una pausa, ¿cierto?, para poder madurar, ampliar, ¿cierto?, y profundizar en los conocimientos, y por lo tanto también considerando que las jornadas de trabajo en general, ¿no es cierto?, especialmente en el campo educativo, están diurnos, ¿no es cierto?, precisamente por las jornadas de las escuelas o de los establecimientos educativos, es que esta jornada viene a ser bastante cómoda para, ¿no es cierto?, personas que trabajan, para personas que trabajan. Hay que sí tener algunas consideraciones porque obviamente tratamos de darle una formación sólida, una formación que partan, ¿no es cierto?, con algunos conocimientos, algunas habilidades, y al pasar por este proceso de 2 años de formación, realmente puedan observar diversas habilidades, conocimientos nuevos, destrezas, ¿cierto? Y para ello, por supuesto, que hay que implicar, ¿no es cierto?, un estudio autónomo, pero también complementamos con la formación del magíster algunas actividades. Y aunque las clases, ¿no es cierto?, son de lunes a jueves, siempre es bueno que el estudiantado sepa que también los vamos a convocar, obviamente avisándoles previamente para que se puedan organizar, algunas actividades, ¿cierto?, que están contempladas para los días viernes, justamente en las tardes también, y en las vacaciones tanto de invierno como de verano. Van a haber jornadas, ¿no es cierto?, de formación complementaria, algunos talleres, por ejemplo, de análisis de datos que se realizan para poder fortalecer aquellas habilidades que vamos identificando, se requieren, ¿no es cierto?, un apoyo, un soporte, reforzar, ¿cierto?, algunos elementos. Ya, ok, perfecto. O sea, en el fondo sí, tiene flexibilidad, pero el que decide tomar el magíster tiene que asumir el compromiso que eso conlleva. Eso es Exactamente, súper bueno decirlo transparentemente desde el inicio. exacto. Es súper bueno tenerlo claro. Y recuerdo a las personas que están conectadas que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat si es que van surgiendo dudas, y también que al final de esta conversación pueden también incorporar o pedir apertura de micrófono y podemos generar una conversación. Nos comentaste hace unos minutos, Fabiola, que nos ibas a contar de las líneas de investigación del programa. Quizás sería bueno que nos pudieras contar un poquitito de eso. Excelente, sí. Eh, Cuando comencé, cierto, esta descripción del programa, les señalaba de que es de carácter académico y por lo tanto, cierto, sus focos centrales en generar conocimiento, aportar con nuevos, ¿no es cierto?, antecedentes a la comunidad científica, en este caso, al área, ¿no es cierto?, educativa. En ese sentido, se han definido 2 líneas de investigación. La primera es formación de profesores y desarrollo docente. ¿Qué es lo que uno espera encontrar o qué tipos de investigaciones, tipos de tesis se puede levantar, qué publicaciones científicas podemos observar acá? Bueno, principalmente se dividen en en 5 subtemas específicos. Uno referido a la formación de profesores y desarrollo docente respecto de los saberes de la didáctica, la evaluación y el currículum. También, ¿no es cierto?, podemos encontrar investigaciones, tesis, se pueden, ¿no es cierto?, definir algunas problematizaciones en el subtema de saberes, aprendizaje profesional e innovación educativa. Un tercer subtema son procesos de liderazgo y gestión educativa. El cuarto subtema es desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional. Y el último subtema que está alojado, ¿cierto?, anidado dentro de esta línea de investigación, es integración de tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje y la innovación educativa. Creo que con, bueno, solo leer estos subtemas podemos ver que en el contexto además de pandemia, ¿cierto?, cuántos temas se pueden levantar asociados a lo que está pasando todavía, que este desafío, ¿no es cierto?, de la implementación de la docencia, de los procesos de enseñanza-aprendizaje en un contexto, ¿no es cierto?, en un contexto
de enseñanza remota de emergencia el que se está dando en los centros educativos, pero además, ¿cuáles son los desafíos próximos que se pueden, ¿no es cierto?, plantear y con el cual nosotros podemos aportar como investigadores de, ¿no es cierto?, del área de educación a partir de lo que esta pandemia nos ha desafiado. Otra línea de investigación que tiene este programa es enseñanza y aprendizaje del estudiantado. Acá hay 3 subtemas. Unos procesos de enseñanza y aprendizaje disciplinar. El segundo son las habilidades transversales del aprendizaje. Y finalmente, educación y diversidad. Igual, 3 grandes subtemas, ¿no es cierto?, que pueden anidar y alojar importantes temáticas del área educativa, también muchas que hoy día se han venido a incrementar o a hacer ver con mayor claridad ante la pandemia, con todos los antecedentes que nos ha dejado ver, ¿cierto?, de los múltiples vacíos de investigación que hay todavía y en los cuales se requiere una urgente atención por parte de nosotros como investigadores en educación. Está en silencio. Estaba en silencio. Y bueno, importantísimo, ¿no es cierto? Porque están las líneas, pero obviamente detrás de estas líneas y de estos subtemas hay un equipo de profesores, de académicos que están trabajando. Quizás sería bueno que nos mostraras así, porque yo sé que son muchísimos, pero un poco para hacernos la idea de los académicos que están detrás de estas líneas, digamos. Efectivamente, como dice Joana, para poder, es un programa que en general en todo tiempo está en constante construcción y mejora, y para que eso se pueda llevar a cabo hay siempre un cuerpo académico, hay ciertos colegas que van apoyando este proceso. En ese sentido, ¿cierto? Bueno, está quien les habla, como en el fondo con la coordinación del programa, pero me apoyan en este desafío, ¿cierto? 2 académicos, el doctor Felipe Sepúlveda, quien nos acompaña esta tarde, ¿cierto?, que también nos va a compartir un poquitito respecto a algunos temas característicos del programa, y también la doctora Carmen Espinosa. Ellos son quienes me colaboran, ¿no es cierto?, como académicos que forman parte del comité de este magíster. Con ellos tomamos las decisiones, bueno, todo tipo de decisiones que van ocurriendo en la trayectoria, ¿cierto?, de un programa, algunas más desafiantes, otras no tanto, pero ellos son, ¿cierto?, quienes van orientando y ayudando a la toma de decisiones académicas, decisiones, ¿cierto?, de cómo mejorar y seguir avanzando en las mejoras, ¿cierto?, de este proyecto educativo que por supuesto no se detiene y va avanzando cada vez más. Perfecto. Y cuéntame el resto de los académicos, porque este es como tu comité, ¿no es cierto? Como tu Exacto. centro de operaciones, Sí, pero detrás exacto. tenemos ahí más académicos, entiendo, Sí, ¿cierto? sí. Bueno, les voy a dar la palabra al doctor Felipe Ah, Sepúlveda, que justamente perfecto. nos acompaña, sí, para que, bueno, nos comente un poquitito sobre lo que nos consulta, Joana, sobre los académicos claustros y colaboradores del Magíster en Ciencias de la Educación. Perfecto. Gracias, Felipe. Sí, Bienvenido. sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas que se han interesado en participar de este café informativo. En realidad, para mí es un gusto conversar y compartir lo que hemos estado haciendo en este programa. Es un programa bastante, digamos, insigne de la Facultad de Educación, tiene mucha trayectoria. Y de hecho tiene es muy reconocido a nivel regional como un programa de alta calidad. Entonces, por eso me causa orgullo de hablar y participar en el programa, dada digamos, la dimensión que tiene. En ese mismo sentido, ¿cierto? Los académicos que participan en el programa ya son hartos. Tenemos creo que son 31 académicos los que se categorizan en 2 grupos, ya son académicos claustro y académicos colaboradores. Ujú. Todos son académicos que participan directamente en la Facultad de Educación. Ya, de hecho, hay 2 académicos que no son plantas, o sea, digamos 29 de los 31 son académicos de planta de la Facultad de Educación, y los otros son académicos de la Facultad de Educación, pero no tienen la categoría de académicas, ayudan en otro tipo
de instancias en la facultad. Entonces, son todos profesionales que están vinculados y están 100% de su tiempo en la Facultad de Educación, lo que también yo creo que hace bastante distintivo al programa con respecto a otros programas, ¿ya? Ahí, en ese listado de 14 académicos, son los que componen el grupo claustro, y esa es una clasificación que otorga la Comisión Nacional de Acreditación, ya que establece que ciertas características que tienen que tener en términos de trayectoria investigativa para poder conformar un grupo de académicos que cumplen con los criterios para formar parte de este grupo, digamos, de académicos, que de alguna manera nos faculta para dirigir tesis, ¿ya? Entonces, de esos 14 académicos se acreditan para formar parte del claustro en base a la cantidad de publicaciones y proyectos de investigación vigentes, ya de no más de 5 años de antigüedad, ¿ya? Y en base a eso nosotros analizamos y vamos incorporándolo. Ahora, tampoco son investigaciones o proyectos de cualquier tipo, tienen que ser investigaciones y proyectos que den cuenta de la línea de investigación que nosotros tenemos declarada en el programa. Entonces, esto de alguna manera nos permite tener la suficiente cantidad de oferta de temas de tesis, ¿ya? Para poder sustentar los intereses que tienen los estudiantes que postulan y que están cursando el programa. Entonces, es un cuerpo de claustro muy sólido, ¿ya? Con proyectos vigentes, como les decía, con financiamiento externo. Entonces, es muy potente, digamos, este grupo de académicos. Y el resto de los académicos, ¿cierto? Tienen la categoría de académicos colaboradores, en este caso son 15 académicos, los cuales, ¿cierto? Algunos son más nuevos, tienen menores años, digamos, de trayectoria en la universidad, por lo tanto, están recién formando cierta trayectoria en el ámbito de la investigación, o también son académicos que desarrollan otro tipo de línea de investigación que no son tan ajustadas a este programa, pero sí tienen una alta, digamos, desarrollo disciplinar que sin duda es un aporte para la formación de nuestros estudiantes. Entonces, por eso también forman parte y de los cursos, ¿cierto? Que se imparten en el programa. Y sin duda también son un tremendo aporte para el cuerpo académico que tenemos o conforma parte del programa, ¿ya? Sin duda. Hay muchos cursos, y no sé si decir la mayoría, pero hay muchos cursos que son colegiados, donde no es solo un académico el que imparte el curso, y eso también hace que sea mucho más rica la experiencia en ir tomando los diferentes cursos, porque no solamente reciben la visión de un solo académico con una especialidad Claro. determinada, sino se van complementando, y eso también yo creo que hace la formación mucho más potente. Claro que sí, claro que sí. Y ahora que estás hablando de los cursos, yo creo que igual eso es algo interesante que siempre uno quiere saber. No sé si tú nos puedes contar de cuál es la malla, o Fabiola quizá, para saber de qué cursos estamos hablando o Ujú. cómo se estructura el plan de estudios de este magíster en ciencia de la educación. Bueno, con Felipe entre los dos yo creo que podemos complementarnos. Eh, la verdad es que este programa tiene 4 semestres académicos. Ok, Quise, ¿no es cierto?, graficarlo de esta forma porque es bastante, ¿no es cierto?, clara. La primera columna señala las asignaturas, los planes de estudio correspondientes, ¿no es cierto?, al primer semestre. Es interesante y quiero destacar en este punto, ¿cierto?, que tenemos acá 2 actividades que son de las líneas de investigación y una que corresponde a la ciencia de la educación. La primera asignatura entrega una formación, facilita y promueve la formación en los fundamentos de las ciencias de la educación, y esa primera asignatura tiene su continuidad en enfoques y modelos, actualizaciones de la ciencia de la educación en el segundo semestre. En el caso, ¿no es cierto?, de las líneas, observamos, ¿no es cierto?, que está formación en desarrollo docente y enseñanza y aprendizaje del estudiantado. Allí los estudiantes conocen en profundidad las líneas, conocen los proyectos de los profesores que están, ¿no es cierto?, desarrollando investigación en cada una de las líneas,
También tienen la oportunidad de entrevistar a académicos del programa, interactuar con ellos. Es un espacio bastante dialógico, de reflexivo, donde los estudiantes de alguna forma van fundamentando cuál es su adscripción a cuál de estas dos líneas se adscribe, ¿no es cierto?, en un contexto de su proceso formativo. Perfecto. Y finalmente tenemos este primer semestre con la asignatura de Investigación Educativa 1, que empezamos del primer semestre a entregar, a facilitar, a desarrollar habilidades sólidas de investigación. En esta asignatura los estudiantes hacen su problematización en un tema de interés, conociendo, por supuesto, diferentes enfoques y perspectivas metodológicas. Así avanza en una forma muy coherente y parsimoniosa ¿no es cierto?, este plan de estudio, donde tenemos el segundo semestre 4 asignaturas más, como les señalaba, la primera en coherencia con la del primer semestre, pero tenemos también 2 optativos de profundización, en coherencia también con las líneas de investigación, los cuales son escogidos y seleccionados, se pone una paleta, ¿cierto?, de oferta para nuestro estudiantado, y se seleccionan los 2 de más alta mayoría. Y también continuamos con la formación de investigación en metodología, ¿no es cierto? Y eso no se detiene desde el primer semestre que partió con investigación 1, seguimos con investigación 2, pero ahora además apoyamos la formulación del proyecto de tesis. Y ahí es donde aparece esta asignatura de diseño de tesis. Tal como señalaba el doctor Felipe Sepúlveda, una de las riquezas, ¿cierto?, una de las potentes fortalezas de esta malla, de este programa, es que las asignaturas son compartidas por académicos. Los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar más voces, más perspectivas, más formas, ¿cierto?, de construir el conocimiento. La asignatura de fundamento del primer semestre está dictada, ¿no es cierto?, por 3 académicos diferentes. Lo mismo ocurre con las líneas de investigación, son 3 académicos diferentes, y la asignatura de investigación educativa son 2 académicas diferentes. Entonces, una experta en el área cuantitativa y la otra en el área cualitativa. Eso, ¿no es cierto?, también avanza así en el plan formativo. El tercer semestre observamos la asignatura y el cuarto semestre de escritura académica. Los estudiantes tienen el desafío, uno de los requisitos de graduación, ¿no es cierto?, es el envío de un artículo científico. Para eso no los dejamos solos, por supuesto que los apoyamos en el desarrollo de esas habilidades, y hay 2 asignaturas para para este desafío específico. Entonces contamos con la asignatura de escritura académica 1 y 2, y al igual que las asignaturas anteriores, es compartida por 2 académicas. Estas asignaturas se dividen por 2 académicas, ambos semestres se forman 2 secciones de tal forma de generar secciones más personalizadas que apoyan, ¿cierto?, la escritura de sus artículos. En el caso de la asignatura de diseño de tesis, esta asignatura donde ya el estudiante empieza a escribir su proyecto tal cual, ¿no es cierto?, con el cual va a participar, ¿no es cierto?, va a presentar su proyecto de tesis, se dividen en 3 secciones. No lo he mencionado antes, lo tenía en una lámina posterior, pero quiero señalar el carácter personalizado que tiene este magíster, porque es un magíster que tiene en promedio cupos de 10 a 12 estudiantes, y por lo tanto las secciones son pequeñitas, son de 4 estudiantes por profesor. O sea, un profesor está con 4 estudiantes, lo que le da una riqueza, ¿cierto?, en poder interactuar con ellos, en generar, ¿no es cierto?, mayores aportes más profundos en ese espacio que tienen académico. Y finalmente, ¿no es cierto?, también en el tercer semestre se aporta con los aspectos éticos de la investigación, resguardar, ¿cierto?, este sello que tenemos como institución también, y seguir aportando en coherencia con la asignatura de diseño de tesis 1 y finalmente tesis 2. Si ustedes observan, se preguntarán, bueno, ¿qué son esas columnas en color celeste? Bueno, otro de los grandes, ¿no es cierto?, características de nuestro programa es que es un programa basado en competencias, ¿ya? Eso significa que en las primeras diapos yo les mostré, ¿no es cierto?, el perfil de egreso. Para poder llegar a ese perfil de egreso, el estudiante pasa por todas estas asignaturas que es por competencia para lograr esa integridad de perfil. Y ese perfil debe ser monitoreado durante el proceso, no es solamente evaluado al final. Entonces aparecen los llamados hitos evaluativos. Esas columnas celestes son los llamados hitos evaluativos, los cuales permiten el monitoreo del progreso
en el cumplimiento, ¿cierto?, de las competencias necesarias para llegar al perfil del graduado que nosotros comprometimos, ¿cierto?, en este plan formativo. Por supuesto que ahí nos permite retroalimentar, esa es la mayor intención, es retroalimentar a nuestro estudiantado oportunamente, ¿cierto?, para que pueda ir mejorando, adaptando, ajustando los requerimientos para llegar a la meta, ¿no es cierto?, que se requiere. ¿En qué consisten? Son actividades que están fuera del plan formativo, donde presentan oralmente, en el caso del primer hito, una problematización y una descripción a línea, el siguiente hito, su anteproyecto de tesis, y el tercer hito es la defensa de grado. Esos son los 3 momentos en la trayectoria del programa que nos permiten, ¿no es cierto?, dar cuenta y evidenciar de cómo nuestro estudiantado va avanzando en sofisticar sus habilidades, en, ¿no es cierto?, alcanzar las exigencias. Mira, súper completa la malla. Me gusta que la tesis no está en el cuarto semestre sola. Exacto. Es súper importante porque por lo general es lo que a uno como que más le atormenta, ¿no? Pero ya se ve que la tesis se va construyendo desde el día 1. Exacto. Y creo que eso es súper positivo. Y lo otro que me da la sensación, eh, corrígeme si estoy equivocada, que quedas como con una patita en el doctorado. O sea, si después quieres seguir estudiando, el magíster siento que te da todo el soporte para después afrontar un doctorado de manera muy buena. Y por ahí puede que haya alguna articulación, algo interesante que nos puedan contar. Sí, efectivamente hemos avanzado tremendamente este año, logramos por primera vez un gran avance que tiene que ver con la articulación. Bueno, no sé si algunos, ¿no es cierto?, participaron quizás del café informativo también del doctorado, han estado explorando, para quienes no también pueden escucharlo, está en la página, ¿no es cierto?, web de nuestro posgrado de la universidad. Ahí ya adelantó la doctora Alejandra Nochetti, cierto, que lidera este programa, que hay una fuerte alianza entre ambos programas. Trabajamos codo a codo, cierto, está muy bien articulado, y este año por primera vez logramos que 2 estudiantes de nuestro corte, ¿no es cierto?, 2021, pudieran articular con el doctorado tomando una asignatura, ¿no es cierto?, del plan formativo del doctorado. Y con esto ya se avanza a esta articulación que proyectamos de forma cada vez más sólida, más, ¿no es cierto?, afiatada entre ambos programas, para que sea más fácil la trayectoria, el trasladarse, ¿cierto?, el pasar a un programa de posgrado de esta envergadura como lo es un doctorado. Así que contarles esa buena noticia, eso fue una cosa bastante importante dentro de lo que es, ¿no es cierto?, los logros que se van avanzando en respecto de los componentes de articulación de nuestro programa de Mira. magíster. Así que, y efectivamente, esta la primera corte, pero de aquí en adelante las siguientes van a tener, a través de un protocolo de articulación que está establecido, ¿no es cierto?, y transparentado para el estudiantado y el cuerpo académico, la posibilidad de articular, ¿no es cierto?, con el doctorado. Claro, y ahí ir tanteando terreno y ver si después sigue la trayectoria con el doctorado. Ahora, este programa está acreditado por 6 años, o sea, el Magíster en Ciencia de la Educación es un programa de altísimo prestigio. Y uno de los elementos que muchas veces refuerzan este prestigio son los vínculos internacionales que puede tener un programa. O sea, además de lo que mencionó Felipe, que es un cuerpo académico sólido, que eso es fundamental, tal vez no muchos lo saben, pero Felipe mencionaba los criterios de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación. La Comisión Nacional de Acreditación pide en Chile un cuerpo académico mínimo de 4 académicos, y aquí estamos hablando de 32, o sea, muy por sobre, ¿no es cierto?, este mínimo. Pero también yo sé que los vínculos internacionales son muy importantes y que por aquí también han habido varios avances. ¿Nos podrían contar de eso un poquitito? Sí, efectivamente, como señalas, antes de pasar a la internacionalización, una de las cosas que hay que destacar definitivamente es la cantidad de académicos, porque eso le da la posibilidad al estudiante de poder optar por diferentes apoyos académicos, por diferentes temas de investigación que están en un programa súper fuerte respecto de la calidad del cuerpo que lo conforma. Pero como señalas, vamos avanzando, ¿cierto? Además de lo que ya hemos logrado en nuestra casa de estudio con armar redes y avanzar a la internacionalización. En ese sentido, ¿no es cierto?, tenemos
algunas acciones que ya hemos podido realizar y concretar. Este año se logró, ¿no es cierto?, una actividad bastante importante. Dentro de las actividades que desarrollan nuestros estudiantes hay una jornada de avance de tesis, que tradicionalmente se ha realizado con profesores, un profesor ministro de fe, y también, ¿no es cierto?, algunos profesores del claustro o colaboradores del magíster, y por supuesto alguien del comité académico. Sin embargo, esta vez ampliamos las fronteras y, ¿no es cierto?, pudimos lograr invitar o lograr la participación, ¿cierto?, de 4 países internacionales, en este caso México, Ecuador, Cuba y Colombia. ¿En qué sentido? Fueron universidades que nos apoyaron a través de sus académicos que participaron en estas jornadas, y hicimos un trabajo bastante bonito y completo porque los académicos fueron invitados, se interesaron mucho en la actividad, les interesó mucho nuestro programa, tienen programas también en sus universidades, ¿no es cierto?, de los países que forman parte similares, magíster en ciencias de la educación, en ciencias afines, y desarrollan líneas de investigación que también son afines con las de nuestro programa. Entonces, participaron en estas presentaciones de nuestros estudiantes, y una de las tantas cosas que hicieron fue retroalimentar los proyectos de una forma profunda, enriquecedora, con una perspectiva, ¿cierto?, internacional. Claro. Pero surgieron otras cosas más interesantes, como por ejemplo la recolección de datos, traspasando fronteras, las codirecciones de tesis internacional, entre otras, ¿cierto?, características que son propias, ¿no es cierto?, cuando se avanza en elementos de internacionalización. En ese sentido, no es la única actividad, esa fue, ¿cierto?, una sola de las que les quise comentar, la jornada de avance de tesis que se desarrolló en agosto de este año con nuestro estudiantado y con la participación de 18 estudiantes y 9 académicos internacionales, pero además hay otras actividades que están en proceso. Está el segundo congreso de docentes. El segundo congreso de docentes es para los graduados de nuestro programa. Ya. La primera versión fue solo en Chile, o solo con graduados de nuestro programa, pero la segunda versión del Congreso de Graduados va a ser, ¿no es cierto?, con graduados también de otros programas de magíster en educación internacional. Ya tenemos, ¿no es cierto?, confirmada la participación de un magíster de Ecuador, y lo más probable se sumen prontamente más programas de otros países en este congreso que se va a desarrollar en enero del 2022. Otro elemento importante es que somos organizadores del primer Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar en Educación. Voces, miradas y perspectivas, jornada, ¿no es cierto?, que busca obviamente integrar los diferentes programas de nuestra facultad de posgrado. Okay. Los programas de posgrado de nuestra facultad van a, ¿no es cierto?, dialogar, conversar, están, ¿no es cierto?, reflexionando y integrando todas sus líneas de investigación para, ¿no es cierto?, generar una actividad de carácter internacional, donde vamos a invitar a diferentes académicos y estudiantes de otros países que quieran presentar algunos aportes que ellos han hecho, ¿no es cierto?, propuestas de investigación que están llevando a cabo en diferentes contextos. Así que vamos a tener nuestro primer congreso internacional, donde nosotros vamos a ser los patrocinadores como universidad, y se va a desarrollar en nuestra sede. Lo más probable de un carácter híbrido, próximamente a confirmar y a difundir, ¿cierto?, por las páginas oficiales de nuestra universidad, pero es una de las acciones que también se está desarrollando. Otro elemento más son talleres. Nuestros estudiantes se benefician de talleres que dictan profesores internacionales en las líneas de investigación, webinars también que se desarrollan. También estamos por primera vez contando con informantes internacionales, es decir, los profesores que conforman los comités para las graduaciones, ahora, ¿cierto?, también integra informantes internacionales. Y finalmente, a nivel de estudiantes y de académicos, se están desarrollando investigaciones internacionales. Tanto académicos de nuestro programa como estudiantes están participando en investigaciones, en proyectos, en publicaciones que se desarrollan en vínculo con otros investigadores de otros países. Mira, qué bien. Me parece, o sea, han hecho un montón de cosas, ¿ah? Es bien impresionante y es bien entretenido igual, porque le da esta
como esta globalidad, ¿no? A la discusión, a la reflexión, al debate que se va dando en los cursos, como súper entretenido. Algo se te alcanzó a pasar ahí, así es que voy a preguntarte, importantísimo, yo creo que todo el mundo quiere saber, ¿qué beneficios, descuentos, becas, cómo puedes tú explicarnos un poquitito, contarnos un poquitito de los beneficios que tiene este programa? Bien. Contarles entonces que, como, o recalcar, ¿no es cierto?, que al tratarse de un programa de carácter académico y también acreditado, permite, ¿no es cierto?, que los estudiantes que se integran al programa puedan postular a las becas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile, de la ANID. Estas becas, ¿no es cierto?, que están disponibles en la página web oficial de la ANID, tienen bastantes beneficios, y nuestro programa, porque no todos los programas, es importante hacer esa diferencia, no todos los programas pueden, ¿no es cierto?, postular a estas becas, pero nuestro programa, al estar acreditado y ser de carácter académico también, cumple los requisitos para que nuestros estudiantes postulen. Sin embargo, también hay otra posibilidad de beneficio, que son becas internas de arancel. Ya hay becas a nivel del programa de Magíster en Ciencias de la Educación, que, ¿no es cierto?, presentando ciertos protocolos, ¿cierto?, que son requisitos hay un llamado a becas, los estudiantes presentan sus antecedentes y se postula, y también, ¿no es cierto?, todos los años tenemos becarios. Ya en este momento tenemos 8 becarios, tanto de becas parciales, como también algunos, ¿no es cierto?, de arancel completo, para poder aportarle, ¿cierto?, en este beneficio económico que entrega nuestro programa. Mira, eso es Pero no súper bueno. termina ahí. Además, también hay, ¿no es cierto?, otros beneficios. Actualmente, de hecho, justamente ahora están en plena adjudicación reciente los llamados financiamientos de actividades académicas. Esto consiste en que protocolizadamente también, y con una convocatoria abierta, pública, con conocimiento de todo nuestro claustro académico y también profesores colaboradores y el estudiantado, se convocan, ¿no es cierto?, estos beneficios, y que consisten principalmente en apoyar con recursos las finalizaciones de las tesis, ya sea, por ejemplo, con algún software que se requiera comprar, con fotocopias, con material, ¿no es cierto?, de insumo que se requiera necesario para la, ¿no es cierto?, respectiva implementación correcta de la tesis. Pero también estos financiamientos de actividades académicas para apoyar a nuestros estudiantes en la asistencia a congresos. Tenemos varias, ¿no es cierto?, ya experiencia en apoyo con nuestro estudiantado a algunos congresos nacionales, también, ¿no es cierto?, algunas actividades como conferencias que se han desarrollado, y por lo tanto también nuestro programa financia este tipo de participaciones de nuestros estudiantes. Y finalmente, este financiamiento también apoya la publicación científica. Sabemos que cada vez nuestros estudiantes avanzan de forma más ágil y compleja, y también se desafían a enviar publicaciones científicas en otro idioma, en este caso, por ejemplo, inglés, y esto también beneficia la traducción de manuscritos, entre otros costos asociados al mismo proceso de publicación científica. Mira, o sea, beneficios siempre se pueden tener para poder estudiar. Si tienen preguntas, por favor, siéntanse con la libertad de dejarlas en el chat. Después al final las vamos a conocer. Y antes de pasar, Fabiola, quizás a los datos ya más duros de la postulación y todo, quisiera escuchar a Constanza y preguntarle, Constanza, ¿tú entraste al programa cuándo? ¿Entraste ahora? Hola, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, yo ingresé al programa el año pasado. Este ya es mi segundo año, estoy ya en los últimos meses para finalizar. ¿Y qué tal? Res- ¿Cómo te ha ido con el programa? Aparte que justo te tocó pandemia, que le pone ahí un sazón distinto. bueno, el programa en sí, como mostraban allí en la lámina, desde el inicio está desarrollado para que nosotros vayamos avanzando en la tesis, que es como el tema más complejo para quienes ingresamos al posgrado, de poder finalizar en el plazo que, en que está diseñado, que son los 2 años.
Sin embargo, este programa todas las actividades que se realizan durante el proceso están pensadas para que vayan tributando al desarrollo de la tesis. Yo creo que eso es uno de los aspectos que más hay que destacar en relación al magíster de la Universidad Católica. Y cuando digo que tributan es desde el inicio desde que ingresamos en marzo. Nosotros, bueno, mis compañeros Ah, y yo ahí tenemos sí. la excepcionalidad respecto de que entramos en pandemia y nunca nos hemos visto presencial. O sea, solamente una vez que fue la bienvenida al magíster, pero que no estábamos todos. Fue la única vez que nos pudimos reunir y que obviamente como no éramos compañeros aún, no nos conocíamos, no, solo de vista. Y después, bueno, vino el tema de la pandemia, la suspensión de clases presenciales y todo el desarrollo del magíster lo hemos hecho de manera virtual. Que ha tenido sus beneficios para nosotros porque obviamente cuando uno compatibiliza estudios y trabajo, se hace muy difícil por el tiempo, porque uno, bueno, ingresa al programa, pero también tiene que cumplir en otras funciones eh, como trabajador en nuestras casas, con las responsabilidades que tiene eso. Y como existe esta articulación en relación a tributar a la tesis con todas las actividades, obviamente se va alivianando un poco el trabajo que en otros programas se desarrolla solamente en el último semestre. Eso hace que nos vayamos ordenando y obviamente estos hitos de los que hablaban los profesores significa que nosotros tenemos que ir teniendo avances. O sea, no vamos a llegar al último semestre sin nada para presentar. Yo creo que eso es sumamente positivo. Y lo otro que yo destaco del programa es obviamente la calidad de los profesores. Em, yo soy egresada de la universidad, ya hace alrededor de 5 años que me titulé y uno cree que cuando uno entra a estudiar al posgrado, obviamente hay una cierta distancia porque uno ve este mundo académico como muy lejano, con profesores que son muy reacios a eh, poner a disposición del estudiante los conocimientos. Y yo creo que acá los profesores han tenido la amabilidad de hacernos parte de este trabajo y de acercar este mundo científico de las publicaciones y de la investigación en educación a nosotros que estamos en los colegios. Hay una gran necesidad a nivel de establecimientos educativos de poder abrir o de poder realizar una apertura de la investigación, que en el fondo es lo que nosotros somos los sujetos de estudio, los profesores, los estudiantes y lo que pasa en las salas. Y los profesores han tenido esa disposición de poder transmitirnos y entregarnos en el fondo las competencias para que desarrollemos investigación en nuestras áreas de competencia, que no es menor. Y también, obviamente, el compromiso del profesor de ir más allá, porque, claro, nosotros estamos con clases virtuales y lo que significa el desafío de la clase virtual, o sea, trabajar todo el día, después conectarnos a clases, muchos cansados y el profesor aún así, en todo momento instándonos a que participemos, de que nos animemos a investigar, de que no es algo que es tan complejo, entregándonos en el fondo el respaldo. Yo creo que eso también es una de las cosas de los aspectos que hay que destacar del magíster y también de la calidad de los profesores con los que trabajamos. Yo personalmente agradezco eso y agradezco la amabilidad desde el inicio de, por ejemplo, la profesora Fabiola, que con ella yo estoy desarrollando mi tesis, de poder formar parte de este mundo que se está bajando a las escuelas, a que nos animemos a investigar y a hacer nuestros aportes. Mira qué bien, qué bonito escucharte, Constanza. Y yo creo que también para los profesores es muy reconfortante escucharte. Y fíjate que no eres la primera persona del primer programa que destaca la cercanía de los académicos.
Yo creo que es parte del espíritu también, y también recoge lo que dijo Fabiola hace un poquitito atrás, que las cortes son pequeñas y justamente por eso, para que esto sea algo cercano, algo casi personalizado. Y ahora quisiera escuchar a Paulina. Paulina, tú tomaste el programa, tú ya estás graduada, ya saltaste la valla, ¿no es cierto? Ya llegaste al otro nivel. Entonces quisiera que me pudieras contar un poquitito cómo te ha cambiado ahora, no sé, la perspectiva o cómo ves ahora después que terminaste el magíster en tu vida académica, tu vida profesional. Bueno, primero saludarlos. Sí, efectivamente, yo egresé el año pasado y, y comparto lo que decía Constanza, o sea, el aprendizaje es gigante. Las herramientas con las que quedamos en el área investigativa, si aprovechan desde el día uno, es realmente increíble. Esto a mí me permitió no solo enviar mi primer artículo, sino que fuera publicado en una revista indexada. Yo creo que esa herramienta me las brindó el magíster. Ya voy por mi segundo artículo. Mira, Y si bien sigo trabajando en el aula, la mirada que uno tiene ahora de todo es un caso de estudio. O sea, uno lo mira ya con otra forma. Yo ya como ahora investigadora independiente, y creo que la educación necesita eso, o sea, necesita que nosotros desde las aulas podamos generar nuevo conocimiento. Y esas herramientas las permite el magíster. Si bien es bastante exigente, y yo creo que eso es lo que le da el sello y le da la validez que tiene a nivel regional, y no solo regional, sino a nivel nacional, también abre otro tipo de campos laborales. Por ejemplo, yo este año, en el primer semestre, pude participar en la misma universidad realizando el curso de práctica 1, eh, tratando ahí con el colegio, siempre manteniendo las responsabilidades, pero abre puertas. Y lo otro que permite que uno pueda seguir haciendo investigación desde la forma personal y siendo un investigador independiente, manteniendo las líneas con las herramientas, ¿cierto?, que el magíster brinda. Así que yo, como egresarle, recomendarlo 100% a los nuevos postulantes. El equipo es un equipo súper cercano y además de cercano, son realmente personas con un conocimiento muy amplio. Y uno siempre puede acudir a ellos ante cualquier dificultad. Y creo que los hitos que este magíster tiene permite que la tesis no sea el producto final, o sea, el último semestre hacerlo, sino que si uno es constante y uno es metódico, la tesis pasa a ser un proceso, que parte desde el día uno, como decía Constanza. Y también el tema del artículo científico, lo mismo, o sea, tener los cursos de escritura científica, y no solo aquí invitar si alguno finalmente queda acá, aprovechar todas las instancias que la universidad da, porque hay talleres que se dan y que uno puede, cuando ya ve su línea, puede ir tomándolos y están todas las herramientas. También puedo dar fe, como comentaba la profesora Fabiola, yo utilicé los beneficios. En el magíster me permitió exponer en 4 seminarios, participar de un congreso y de un webinar internacional. Postulando también incluso alcancé la presencialidad, entonces nos tocó ir con otra compañera a un congreso en Temuco, donde fue completamente financiado por la universidad. Y también para finalizar el proceso utilicé los software, porque, bueno, después van a saber que los software no son algo económico, pero la universidad me brindó todo lo que necesité para finalizar mi tesis, entonces nunca se van a sentir solos. Así perfecto, que yo Paulina. realmente los invito a entrar en este mundo académico de la investigación y van a quedar fascinados. Atreverse a dar el Atreverse. salto, que después Sí, vale la pena. Quizá sí. uno, no vamos a mentir, sí de primera cuesta adaptarse, es verdad, pero después uno dice, valió la pena y le termina agarrando el gustito al estudio. Entonces, datos concretos, Fabiola, Felipe, postulaciones, cuántos cupos, cómo puedo postular, dónde postulo, veamos, pues para ver si la gente se atreve a dar el salto. Súper, excelente. Bien, concretamente entonces los cupos que tenemos para admisión del año 2022 son 12.
El fecha de inicio de postulaciones ya está en pleno proceso, se abrió el 4 de octubre y la fecha de término es el 31 de diciembre. Antes de esta fecha se van a, ¿no es cierto?, realizar las entrevistas, por eso es muy importante que puedan entrar a la página web del Magíster en Ciencias de la Educación, www.mce.cl, y entonces allí van a poder, ¿no es cierto?, descargar, entrar a la ficha de postulación. La verdad es bastante intuitivo, uno cliquea, ¿cierto?, a postulación, Magíster en Ciencias de la Educación, ficha, y ahí se completan sus datos y, ¿no es cierto?, algunos requisitos y antecedentes académicos para iniciar la parte, ¿no es cierto?, de postulación por esa ficha. Y estos antecedentes, una vez que estén completos, nos llega al comité académico y el comité académico está ya organizando las respectivas entrevistas personales que realizamos, ¿no es cierto?, donde completamos con eso el proceso de valoración de antecedentes y evaluación. Para la fecha ya del 1 de diciembre, ¿no es cierto?, empiezan de hecho las matrículas y se extienden hasta el 17 de enero del 2022. Ya. Dependiendo, ¿no es cierto?, cómo van los procesos de entrevista, cuando en las fechas que son, ¿no es cierto?, calendarizadas, ya pueden, ¿no es cierto?, empezar a matricularse. Ok, perfecto. Yo doy fe que es un programa, ahí dejaron el programa en el chat, el sitio web, pero también doy fe que es un programa que recibe harta postulación, así que hay que ir postulando con tiempo, reuniendo los documentos, porque es bien competitivo. Tenemos algunas preguntas, Fabiola, que me han ido llegando en el chat. Por favor, si alguien más tiene dudas, siéntanse con libertad de hacerlas a través del chat o levantar su mano y podemos abrirles el micrófono. La primera consulta es que nos indican que dentro de los papeles que se solicitan para la postulación hay un documento de antecedentes académicos que se debe enviar. Entonces preguntan cómo se obtiene dicha información. Quizás tal vez explicar a qué se refiere ese documento. Uh-huh. Los antecedentes académicos refieren, ¿no es cierto?, a un documento que entrega a la universidad, ¿no es cierto?, donde hizo su formación de pregrado. Es un documento que refiere de los promedios, ¿no es cierto?, y trayectoria académica, las calificaciones, notas del estudiante que obtuvo, ¿no es cierto?, en la casa de estudio donde hizo su formación de pregrado. Ah, ok. Entonces tiene que ver con este certificado que entrega la universidad con tus notas y todo tu registro, digamos, del desarrollo de tu carrera del pregrado, ¿sí? Exactamente, sí. Perfecto, clarísimo. Así que espero que ahí hayamos contestado. Después aquí había otro de Stephanie Campos, que pregunta, ¿cómo va a ser el primer semestre? Si presencial o virtual. ¿Cómo viene ahí la cosa? Sí, interesante pregunta. Bueno, sin duda esta pandemia nos ha dejado una gran lección para responder a Stephanie. Y queremos avanzar en temas, ¿no es cierto?, de modalidades híbridas y otros procesos, pero todo eso requiere una planeación perfecta para apoyar con los soportes tecnológicos robustos, ¿cierto?, al estudiantado y otras plataformas. Entonces, la verdad es que este año, 2022, la propuesta es presencial. Además, hemos evidenciado, ¿cierto?, la necesidad por parte de nuestros mismos estudiantes de estar en contacto, de poder, ¿cierto?, ir al campus, estar, ¿no es cierto?, en interacción con las comunidades educativas, con los académicos también, ¿no es cierto?, desde las cosas más logísticas, desde golpear una oficina, ir a hablar con su profesor, hasta, ¿no es cierto?, poder estar con sus compañeros y interactuar ciertos espacios. La verdad es que mantenemos la modalidad presencial y más adelante proyectamos tener alguna modalidad, lo más probable, ¿no es cierto?, híbrida, sobre todo esto con el tema de la internacionalización, pero son acciones futuras que estamos trabajando ágilmente, pero no para el año 2022 al menos. Mantenemos la Perfecto. presencialidad. Ok, ok. Entonces hay que programarse presenciales. Obviamente la universidad, yo lo sé, tiene todas las medidas de seguridad necesarias para que las clases se vayan desarrollando de la mejor manera posible. Así es que eh, todo clarísimo. No sé si Sí. hay alguna otra pregunta de la gente que está conectada. Les recordamos que este café informativo va a quedar en el sitio, digamos, en la cuenta de YouTube de Posgrados UCSC. Ahí lo pueden
repetir o lo pueden reenviar a alguien si es que no pudo conectarse hoy día. También los invitamos a seguir las redes sociales de Posgrados UCSC, también de Posgrados Educación UCSC, para que se vayan también enterando de estos congresos que nos estuvo contando Fabiola. Quizás hay seminarios y webinars que sean muy interesantes para ustedes. Yo sé que pronto ya se están programando las academias de verano, o sea, siempre hay un montón de actividades asociadas a los programas que se pueden hacer aparte de este café. Así es que no sé si alguien tiene alguna duda o algo, o ya derechamente quedó todo súper claro, parece, Fabiola. Les Sí. agradezco el tiempo que hayan querido conversar con nosotros, a ti, a Fabiola, o sea, a Felipe, a Constanza, a Paulina, por haber venido a contarnos un poquitito más directamente de este programa. No siempre se tiene la oportunidad de conversar cara a cara y preguntar respecto de un programa. Yo hubiese querido, cuando elegí, haber tenido esa alternativa de haber resuelto mis dudas de esa manera, así que muchas gracias a todos quienes se conectaron y en especial al Magíster en Ciencias de la Educación. Así es que a postular, a postular, a postular. Muchas gracias, Joana. Agradecer igual el espacio porque, como señalas, es realmente enriquecedor poder también ver a los futuros postulantes, también que se genere este espacio de pueblo, subir una plataforma para quienes no pueden participar por temas laborales, ¿cierto? O situaciones personales, es interesante que pueda quedar también disponible. Invitarles a todos y todas, ¿no es cierto?, a que se puedan sumar. De verdad que, tal como dices tú también, a mí me hubiera gustado pasar por un programa como este, con estas características formativas, sólido en investigación, con alcance, ¿no es cierto?, a la internacionalización, articulación y un montón, ¿no es cierto?, de actividades que realmente logran una formación muy sólida, muy compleja y sofisticada, y que se evidencia en la productividad científica, no solo del cuerpo académico, sino que de nuestros estudiantes. Así que muchas gracias, invitarles a todos y todas a que postulen y a ver, ¿no es cierto?, y encontrarnos en un nuevo espacio académico. Muchas Sí. gracias. Mira, el miércoles le toca a Pedagogía para la Educación Superior, así que ahí, si alguien está ahí buscando, también ahí hay otra alternativa de la misma facultad. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Adiós, bye bye, Chao, chao, chao. Chao, adiós, que estén chao. bien.